estar aquí con ustedes. Ha sido una mañana bendecida, ha sido una mañana de renovar nuestras fuerzas. Así que llegamos al plato principal, llegamos a la palabra del Señor, que es uno de las razones y los motivos por los cuales estamos acá. Y los voy a invitar, hermanos, a que con el corazón muy atento y dispuesto vayan a Efesios capítulo 1. Hoy vamos a dar fin a la doxología inicial, que ha sido expuesta ya en dos ocasiones dos ocasiones por nuestro hermano Tomás, que para mí por lo menos ha sido de mucha bendición poder navegar y bucear por estos primeros versículos del capítulo 1. Así que si están ahí, vamos a hacer una breve oración para yo también encomendarme al Señor en este momento. Señor, te damos muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de ser expuestos a tu bendita palabra, Señor, de poder ser alimentados, Señor, y yo necesito también ser alimentado por ti. Necesito tu gracia, Señor, necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tus dones, necesito de tu capacidad, Señor, porque en mi humanidad, Señor, yo debería caer desplomado al piso, Señor, por querer predicar tu palabra tan santa, Señor. Pero en tu gracia nos permites esto, Señor, en tu bondad. Y te ruego que nos llenes de tu Espíritu Santo mientras escuchamos tu palabra, Señor, y nuestros corazones sean encendidos en una pasión renovada por ti, Señor. Amén. Lo necesitamos, Señor, y te lo pedimos a ti, el único que lo puede hacer, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin duda, hermanos, uno de los momentos familiares más críticos en una familia, valga la redundancia, se da precisamente ante algo tan sensible como la partida de un ser querido. Y especialmente cuando ese ser querido es el abuelo o el bisabuelo, y ese bisabuelo o abuelo o abuela tienen un patrimonio. No es en la totalidad de los casos, pero en la mayoría de los casos esta situación trae muchísimo problema y muchísimo dolor a la familia. Yo me imagino que varios de acá ya lo han experimentado cuando fallece el abuelo, fallece la abuela y hay que hacer una repartición de la herencia que deja la persona, sobre todo cuando no hay nada claro, cuando no hay nada establecido, un testamento declarado ante la ley, y ahí comienzan todos los problemas. No, pero es que yo estuve con ella todos los años antes de su partida, entonces yo merezco más que todos los demás. O el otro, que bueno, yo no estuve nunca, nunca lo cuidé, nunca lo visité, pero merezco también mi parte. Y eso produce mucha dificultad. De hecho, yo todavía no conozco, yo por lo menos, ningún caso en que el tema de la herencia o de la heredad haya sido algo que haya terminado bien. Y cuando pensamos en herencia, cuando pensamos en heredad, podría traer esa dificultad, conflicto, problema, poca claridad, poca seguridad. Pero yo hoy día, hermanos, les tengo una buena noticia. Porque hoy día vamos a hablar de una heredad que no trae problemas. De una herencia segura. De una herencia que nada ni nadie te la puede quitar. Por eso le puse a este sermón, le puse título, porque la última vez no le había puesto título, alabemos al Señor porque nos ha dado una herencia segura. Lo voy a volver a repetir porque no es corto. Alabemos al Señor porque nos ha dado una herencia segura. Y vamos a ver esta tremenda bendición, este tremendo tema, y cómo el apóstol Pablo termina la doxología
en dos encabezados principales. El primero, en Cristo hemos obtenido una herencia. El primero, en Cristo hemos obtenido una herencia. El segundo encabezado, el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia. En Cristo hemos obtenido una herencia y el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia. A modo de introducción, hermanos, solo recordar lo que Tomás nos ha compartido. Estamos viendo la doxología inicial de la carta de Efesios, que es una alabanza a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado en Cristo. En Cristo nosotros hemos sido escogidos, ¿desde cuándo? Desde antes de la eternidad. En Cristo hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Tenemos una identidad. Los cristianos maduros no tienen problemas de identidad. El cristiano inmaduro y que está quizás en crecimiento espiritual tiene problemas de identidad. Por lo tanto, es un buen indicio, aunque esto es un paréntesis dentro de todo, cómo está mi identidad en Dios. ¿Me sé santo? ¿Me sé escogido? ¿Me sé hijo de Dios? Y eso va a determinar mucho en tu crecimiento cristiano. Muchísimo. Yo creo que una de las experiencias más dulces, y esto debería ser otro sermón, es haber experimentado en lo profundo de tu ser lo que significa ser un hijo o hija de Dios. Hemos visto que el Señor nos ha redimido de nuestros pecados y todas estas bendiciones deberían llevar nuestro corazón a una gratitud a Dios, una alabanza a Dios. De eso se trata todo este sermón, desde el versículo 3 hasta el 14, una alabanza a Dios. Podríamos hacer un himno de esto, una canción. Pero como si fuera poco, hermanos, como si fuera poco, y ya llegando al final de esta sección, llegamos a una bendición o una promesa que debería elevar una vez más nuestro corazón a ver la belleza y la bondad de nuestro Señor. Esto es, atención aquí, por la gloriosa obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección entre los muertos, hemos obtenido una herencia. Hemos obtenido una herencia eterna. En primer lugar, hermanos, como dije al inicio, en Cristo hemos obtenido una herencia eterna. Quiero explicar este encabezado con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo hemos obtenido esa herencia? Porque se nos dice que somos herederos, se nos dice que, y vamos a leer el texto desde el versículo 11 al 14, que es la sección de este sermón, versículo 11 al 14, y el versículo 11 dice lo siguiente: también en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra algunas cosas, dice, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Con eso partimos. Hemos obtenido una herencia, pero ¿cómo hemos obtenido esa herencia? En primer lugar, hermanos, esta herencia, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿qué herencia es? Vamos a definirlo también. Esta herencia no la hemos obtenido por nuestras propias fuerzas. Eso es lo primero. Esta herencia no la obtenemos por nuestra línea sanguínea. Esta herencia no es algo familiar, humanamente hablando. Esta herencia no es obtenida por nuestras capacidades. Cuando se está peleando por una herencia, los más ambiciosos van a buscar todos los medios y todas las formas y todas las artimañas
y toda la politiquería familiar para quedarse con la herencia. Pero esta herencia no se gana de esa forma. De hecho, esta herencia no se gana. Esta herencia se recibe. Esta herencia nos es dada. En Él hemos obtenido herencia. Y esta herencia, hermanos, si quieren anotar algo, les pido que anoten esto. Esta herencia no es por nuestras propias fuerzas, sino que esta herencia estaba destinada a ser nuestra. Esta herencia estaba destinada a ser nuestra porque nosotros estábamos destinados a ser para Dios. Hermanos, esta herencia es nuestra porque nosotros estábamos destinados a ser para Dios. Qué precioso pensar, hermanos, que cuando nosotros nacimos fuimos concebidos de manera muy diferente cada una, algunos en orden, otros en desorden, algunos por fortuitidad, si existe esa palabra de la vida, por cosas muy fortuitas. Pero tú naciste, y si has sido alcanzado por el Evangelio, para ser destinado para Dios. Tú naciste para Dios. Si alguien pudiera resumir el propósito de la vida, yo pondría eso. Naciste para Dios. Si tú estás en esta vida y no estás viviendo para Dios, estás viviendo sin propósito. Y jamás tendrás un propósito real. Porque el propósito real de la humanidad es glorificar a Dios. Y vivir para Dios. Y hemos recibido esta herencia entonces porque estábamos destinados a ser para Dios. Y eso lo vemos en el versículo 11. Habiendo nosotros sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mi cabeza y explota. Mi cabeza y explota. De hecho, muy probablemente ni siquiera entiendo el 5% de lo que esta frase significa. Y es precioso porque el próximo sermón va a ser una oración de Pablo para que nosotros podamos entender, aunque sea un poco de esta realidad. Hemos sido predestinados según el consejo de su voluntad, de aquel que obra todas las cosas, hermanos. Aquel que obra todas las cosas. No dice las cosas buenas, las cosas malas, no dice solo incluso nuestra salvación. Todas las cosas. Ahí vienen nuestros pensamientos humanistas, pero entonces ¿qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con mi propio pecado? ¿Qué pasa con la caída? No lo sé. Pero aquí dice que Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad. Y yo no voy a cuestionar eso. Lo cuestioné mucho tiempo. Lo cuestioné mucho tiempo y mi cristianismo era inestable. Mi fe era inestable. Mi paz era escasa al contemplar los acontecimientos del mundo. Pero cuando logras entender que Dios hace todo lo que Él quiere, al menos deberías descansar. Y si no estás descansando, déjame recordarte eso. Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad. Y no hay nada que se escape de eso. Nada. Esta herencia, hermanos, está reservada única y exclusivamente a aquellos que están en Cristo. Les voy a pedir, sí, que me acompañen a leer 1 de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 es maravilloso y es como un símil de lo que nosotros estamos viendo hoy. Y dice: bendito sea el Dios, una alabanza a Dios,
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Si tú estás en Cristo, si tú has sido regenerado, si tu corazón ahora late para Dios, si tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, que Él murió por tus pecados, para que ahora tú mueras a tu pecado y vivas para Dios, si tú has creído en el Evangelio y te has arrepentido de tus pecados y hasta el día de hoy te sigues arrepintiendo de tus pecados, esta herencia es tuya. Esta herencia es tuya. Ya es tuya. Ya es tuya. Pero únicamente para aquellos que están en Cristo. Y estar en Cristo, hermanos, básicamente significa estar unido espiritualmente a Cristo, y esto es por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera tu corazón, eres unido espiritualmente a Cristo, y tú, por estar en Cristo, eres heredero del reino de los cielos. Si tú estás sin Cristo, si tú no has sido regenerado, no tienes herencia en el reino de los cielos, no tienes herencia. Por eso nosotros combatimos el universalismo. El universalismo dice que toda persona, crea o no, sea como sea, algún día va a llegar al cielo. Algún día va a ser heredero. Nosotros creemos que no. Creemos que solo aquellos que están en Cristo serán herederos del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Y cuando estaba estudiando esto me maravillé, de verdad que sí. Porque Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice que Dios ha hecho heredero de todas las cosas del universo a Jesucristo. Jesucristo es el heredero legítimo de Dios. Jesucristo debiera ser incluso el único heredero del reino de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? Jesucristo es el único heredero legítimo. El Hijo, el heredero del reino. Pero si tú estás en Cristo, Cristo comparte su heredad contigo. Precioso. Él es el heredero. Que por gracia dijo, yo quiero compartir esa heredad, yo quiero compartir esa gloria con pecadores como nosotros. Él como heredero podría haber dejado todo el mundo afuera, y era justo. Era justo. Solo Él cumplió la ley perfectamente. Solo Él dio su vida por enemigos. Solo Él fue resucitado con poder por medio del Espíritu Santo, y solo Él ahora está sentado a la diestra. Pero Él, que es el único heredero legítimo, quiso traer a pecadores a su reino. Y tú, por estar unido a Cristo, entonces eres coheredero con Cristo. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 17. Si somos hijos, o sea, si somos redimidos, es decir, si estamos en Cristo, somos también herederos. Herederos de Dios, herederos legítimos de Dios. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Y aquí viene la condición. Si es que en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Esto lo hace un cristiano. Una persona que está unida a Cristo se va a identificar con el sufrimiento de Cristo. Y lo que le espera es la glorificación, al igual que fue glorificado Cristo. Y aquí vamos viendo parte de esa heredad, parte de esa promesa. ¿No les parece glorioso eso, hermano? Somos herederos porque Cristo ha querido compartir su herencia.
Él no fue egoísta. Él no fue egoísta. El universo entero está bajo los pies de Jesucristo y Él dice, yo quiero que ustedes también estén conmigo. Ustedes son mis herederos. Y aquí Jesucristo nos dice, hermano, y presten atención con esto, porque esto es de Jesucristo para nosotros. No teman manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No teman si son 10, no teman si son 15. Ustedes son herederos del reino de los cielos. Amén. Es entonces, hermanos, que solo por medio de la elección divina y de lo que Cristo ha obtenido para nosotros con su muerte y resurrección, es que aquellos que hemos creído tenemos una heredad gloriosa, una heredad incorruptible, una heredad que no marchitará, no tiene fecha de vencimiento ni de caducación. Y quiero hacer algunas aplicaciones, hermanos, antes de pasar al segundo punto. En primer lugar, nuestro corazón debería elevarse en gratitud y en alabanza a Dios por esto. ¿Debería nuestro corazón explotar de gratitud? Yo sé que ahora veo sus caras, los veo algunos medios dubitativos, medios pensativos, quizás cansados, quizás con otras cosas en mente, pero por favor, que tu corazón se llene de gratitud al saber que por Cristo eres un heredero del reino de los cielos. Tú, yo, un miserable, un insignificante, entre 8.000 millones de personas, ¿quién eres? Pero Cristo le ha placido darte el reino. A ti, con nombre, apellido, en tu contexto, con tu nacionalidad, con tus problemas, con tus pecados, Cristo te ha hecho heredero del reino. Y lo mejor es que esta herencia nada ni nadie te la puede quitar, ni siquiera tú mismo. Si dependiera de mí cuidar una herencia tan grande, hermanos, la habría perdido el mismo día que me convertí. Y no he hecho. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuál es esta herencia? Y con esto vamos a ir como un trampolín al segundo punto. La herencia de que Pablo habla en sus cartas, en Efesios, Colosenses, Gálatas, incluso a Tito, es la misma herencia de la cual nos habló Cristo. ¿Se recuerdan la tercera bienaventuranza del Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 5? Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Podríamos traducir, hermanos, la herencia de los hijos de Dios de esta forma. La herencia de un cristiano habla de la condición. Presten atención a esto porque es una definición importante. La herencia de un cristiano es la condición y las posesiones que tendrá el creyente cuando Cristo vuelva, las cuales el creyente disfrutará por toda la eternidad. La herencia de la que nos está hablando es una condición y posesiones que el cristiano disfrutará por toda la eternidad y que la comenzará a disfrutar de manera plena cuando venga Jesucristo y en parte cuando nosotros vayamos a Él, si es que Él no viene antes. El cristiano heredará la vida eterna. Y esta vida eterna no será en el vacío. Esta vida eterna será junto al regazo de Dios. Esto heredará el cristiano, una vida eterna con Dios. El cristiano heredará un cuerpo glorificado. Eso también es parte de nuestra heredad. Dejaremos este cuerpo pecaminoso, débil, inestable,
para tener un cuerpo glorificado, no más cansancio, no más hambre, no más pecado, y seremos semejantes a Cristo. Esa es una tremenda herencia. Tremenda herencia. Ese fue el legado que Cristo nos dejó y Él lo está disfrutando ahora. Como el primero de esa herencia. Como el primogénito de esa herencia. El cristiano heredará una tierra sin pecados y sin males. Reinaremos con Cristo para siempre en una tierra perfecta, en una armonía perfecta. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿cómo se gobernará algo que ya es perfecto? En la sabiduría de Dios, Él ha establecido eso. Que un día estaremos disfrutando de la gloria de Dios y de un reino perfecto. Perfecto. En donde Cristo será nuestro gran rey y nosotros le estaremos adorando y reinando juntamente con Él. El cristiano, y esto es lo más glorioso y encuentro de la heredad, el cristiano heredará a Dios mismo. El cristiano heredará a Dios mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de toda la condición y dentro de todas las posesiones que Dios nos ha otorgado en Cristo, lo más valioso de esa herencia, lo más precioso de esa herencia va a ser Dios mismo. La relación íntima, perfecta y armoniosa que tendremos con Dios para siempre. Eso es lo más increíble de nuestra herencia. Lo más dulce de nuestra herencia. El salmista en el Salmo 16 decía, el Señor es la porción de mi herencia. Tengo una gran herencia, pero el Señor es la porción de mi herencia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Y me encanta lo que dice aquí. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, dice el salmista, es hermosa la herencia que me ha tocado. Oh, no, ¿pueden decir eso? Es hermosa la herencia que me tocó. Es hermosa la herencia que me tocó. Es hermosa. Y lo más precioso, hermanos, que esta herencia no es algo solo futuro. No se empieza a disfrutar cuando Cristo venga. Esta herencia se comienza a disfrutar ahora. Ahora, hermanos. Qué precioso. Qué precioso. ¿Y quieren una buena noticia? Además de todas las que ya hemos dicho. Y esta noticia es especialmente para aquellos que están cansados, incluso cansados de luchar contra sus propios pecados. Esta buena noticia es para todos aquellos que necesitan un consuelo. Esta buena noticia es para aquellos que están solos. Esta buena noticia es para todos aquellos que están dudando si es que van a llegar o no van a llegar al reino de los cielos, si es que Cristo realmente los va a estar esperando al otro lado de la eternidad. Si esa es tu condición, deja darte esta noticia. Dios no solo promete la herencia, sino que Dios garantiza esa herencia. Dios la garantiza, hermano. Dios no dice, puede que te dé una herencia si es que logras esto. Puede que te dé una herencia si tú oras lo suficiente. Puede que te dé una herencia si tú obras lo suficiente. No, el Señor te dice, hijo, hija, yo te garantizo, te aseguro que tendrás esa herencia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Efesios 1. El
13 al 14 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, precioso, fueron sellados en él con su espíritu, o con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Y aquí 2 puntos solamente, hermanos. El primero, el medio por el cual recibimos esta herencia. ¿Cuál es el medio? Ya sabemos de qué se trata la herencia. Ahora tú podrías estar preguntándote, si no eres cristiano en tu corazón, ¿cómo consigo esa herencia? Yo la quiero. ¿O cómo me puedo asegurar, como ya cristiano, que he obtenido esa herencia? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? El apóstol Pablo dice: después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. ¿Cuál es el medio para obtener la herencia? El evangelio. Pero no solo el evangelio, oír el evangelio y creer en el evangelio. Aquí no queremos engañar a nadie y no podemos garantizar que por estar sentado en esa silla escuchando el evangelio vas a ser salvo o vas a ser un heredero. Para ser un heredero tienes que abrazar el evangelio, escuchar el evangelio, creer el evangelio, abrazar el evangelio. Si tú no lo haces, no vas a ser un heredero. Y esas son las malas noticias del evangelio. Es un mensaje inclusivo porque es para todos aquellos que quieran escuchar, pero es exclusivo porque los beneficios del evangelio es solo para aquellos que creen en el evangelio. El evangelio es literalmente la llave que abre el cofre de esta herencia. Cuando tú crees, cuando escuchas el evangelio, es como estar mirando la llave desde lejos. Pero cuando tú crees en el evangelio y te arrepientes de tu maldad, es como ir a tomar esa llave y abrir el tesoro de la herencia y tomarlo. Tienes que tomarlo, no ganarlo, tomarlo. Y aquí viene, creo que una de las partes más hermosas de esto también, es que aquellos que han abrazado el evangelio, aquellos que han escuchado el mensaje de la verdad, aquellos que han recibido fe para mirar a Cristo crucificado, resucitado y ahora sentado a la diestra del Padre, se nos dice que esas personas han sido selladas con el Espíritu Santo. Selladas. No dice semiselladas, casi selladas, dice selladas con el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu de Dios entonces, hermanos, que viene a nuestra vida como un sello, como una garantía irrenunciable de nuestra salvación. Por medio de su Espíritu, el Señor sella para siempre a sus escogidos. El Espíritu Santo es la garantía. Y esto es interesante porque la palabra garantía, en el tiempo de Pablo, se utilizaba para cuando, por ejemplo, una persona quería comprar un terreno, o cuando la persona quería comprar un objeto que quizás sobrepasaba el precio de lo que la persona tenía. La garantía era esto: yo como comprador te doy un primer pago en donde me comprometo a que yo compraré lo que me estoy comprometiendo. No sé si me explico. Era el primer pago para decirle al vendedor: yo te lo voy a comprar y me comprometo formal y legalmente a que yo lo voy a comprar. En el tiempo de Pablo, a diferencia quizás ahora, si tú no cumplías, perdías el primer pago. Perdías el primer pago porque era un compromiso renunciable. No, es que pucha, la verdad que no me alcanzó el dinero. Mira, la verdad es que lo pensé mejor y no lo voy a comprar. En la mayoría de los casos era por falta de recursos. Era por falta de recursos. Tú dabas la garantía,
pero perdías la garantía porque no tenías los recursos. Déjenme decirles algo, hermanos. Dios es la fuente de todos los recursos. Por lo tanto, Dios no va a quedar corto en los recursos para comprarte. Dios no puede fallar. Si Dios te ha dado su garantía y te ha dicho, Esteban, Emilia, Joseph, yo les doy mi Espíritu Santo como un compromiso de que yo los redimiré y de que nada va a fallar en ese plan. Yo les doy mi garantía, les doy de mi Espíritu para que ustedes prueben ahora esa herencia que les va a tocar. Yo les doy mi Espíritu Santo para que ustedes estén tranquilos de que yo no fallo, de que yo no miento. Y si yo me comprometo, dice el Señor, a comprarlos, lo voy a hacer. Y los voy a redimir. De todo mal, de toda maldad, de todo pecado. Porque es Dios el que sella nuestra salvación. Nada más. No fue esa frase oportuna que dijiste, no fue ese día de consagración, de oración y ayuno, no fueron las 20 personas que tú trajiste al Evangelio. Es Dios sellándote con su Espíritu. ¿Cuándo? Desde que creíste en el Evangelio. Para ya ir terminando, hermanos, el Espíritu Santo de Dios habitando en el creyente es la primera prueba, el primer pago de la garantía que te lleva a la experiencia, no le tengan temor a esa palabra, te lleva a la experiencia por adelantado de lo que será la gloria de los creyentes en la eternidad. Cada vez que el Espíritu Santo te convence de pecado, cada vez que el Espíritu Santo alumbre tu entendimiento al leer las Escrituras, cada vez que el Espíritu Santo haga crecer el carácter de Cristo en tu vida, entonces alégrate y gózate porque estás experimentando el sello y la garantía de tu salvación. Cada vez que veas al Espíritu Santo obrando en tu vida, alégrate. Y recuerda, wow, esta es la garantía de que yo soy salvo. Este es el sello de que llegaré al otro lado del río. Si tú tienes dudas de tu salvación, pero constantemente el Espíritu Santo te está convenciendo de tus pecados y te está llevando a arrepentimiento, gózate porque eres un sellado. Estás sellado. Y si renuncias a la fe, si apostatas, si el día de mañana tú dices, yo no quiero saber nada con Dios, nada con el Evangelio, y te mueres así, es porque tenías un sello inventado con tu propia tinta. Porque el sello de Dios es irrompible. Lo que Dios sella, nadie lo puede sacar. Amén. Conclusiones, hermanos. Conclusiones. ¿Será suficiente para mí esta realidad, esto que hemos hablado hoy, sabiendo lo pecador que soy? Sabiendo que a veces me levanto por la mañana y no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. A veces soy seducido por el pecado y el pecado me captura momentáneamente hasta que logro arrepentirme y volver al Señor para luego volver a lo mismo. ¿Será suficiente esta realidad para mí? ¿Será suficiente esta realidad cuando tú estás luchando y estás casi sin fuerza? ¿Será suficiente cuando estás luchando con tu carácter y parece que tu carácter es tan horrible que ni siquiera el Espíritu Santo de Dios te puede transformar? Pero déjame decirte que si tú has creído en el Evangelio, si te arrepientes profundamente cada vez que pecas y sabes que el Espíritu Santo habita en ti, las buenas noticias son que esta herencia es tuya. Esta herencia es tuya no por tus obras, no por tus méritos, sino que Dios te ha comprado a precio de sangre para que tú seas la posesión adquirida de Dios. Hermanos, fíjense en el texto cómo termina. No se da la garantía
con miras a la redención, ¿de qué? De la posesión adquirida de Dios. Dios hizo el primer pago. Dios puso su garantía, puso su sello, dijo, estos son míos. Y el Espíritu Santo es el sello, para que nadie se confunda. Para que nadie se confunda, ellos son míos y les daré de mi Espíritu Santo para que ellos también lo sepan. Si esta es tu realidad, entonces yo te quiero animar, te quiero alentar y exhortar a que puedas admirar más a Dios después de este día, a glorificarlo más por su salvación, pensando en que la gloria venidera ya comenzó desde el momento en que el Espíritu Santo está obrando en ti y te va a preservar y te va a cuidar y te va a santificar para que un día estemos todos delante del trono de Dios disfrutando de esta herencia para siempre. Para siempre. ¿Te alegra eso, hermano? ¿Te alegra, te motiva, te dan ganas de salir de este local y decir, ahora amo más a Dios que antes? Ahora quiero disfrutar a Dios más que antes. Ahora entiendo que la salvación que Dios me ha dado es una herencia hermosa. Porque hermosa es la heredad que me ha tocado. Así que en tu tristeza, en tu ansiedad, en mi ansiedad, en tus temores, porque sé que hay temores, yo también los tengo. Yo también lucho con la ansiedad. También lucho con la tristeza. Pero en tu tristeza, hermano, y en mi tristeza, en tu ansiedad y en mi ansiedad, te quiero llevar a que alabes a Dios. Porque Él ha asegurado tu salvación y nos ha dado una herencia segura por medio de nuestro glorioso, hermoso y todo suficiente Jesucristo. Amén. En tu tristeza, alaba al Señor. Glorifica al Señor. Porque te ha dado una herencia maravillosa. Y nadie te la va a quitar. Nadie te la va a quitar. ¿Va a venir el ladrón? Sí. ¿Va a venir la duda? Sí. ¿Van a venir los enemigos? Pero Dios te promete que esta herencia nadie te la va a quitar. Por favor, alabemos al Señor por eso. En la semana, alaba al Señor por eso, porque Él te ha dado una herencia hermosa. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Todo lo que no sea tu palabra, Señor, sácalo de nuestras mentes, pero lo que ha sido conforme a tu palabra, grábalo y márcalo profundamente en nuestro espíritu. Para que en la tristeza, para que en la soledad, para que en la angustia podamos alabarte porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. Gracias por Cristo, porque ha asegurado nuestra salvación. Gracias por el Espíritu Santo, que es un sello de nuestra herencia. Y ahora, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir a la luz de nuestra identidad, herederos del reino de los cielos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Tuyos somos y tuyos seremos hasta el final. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.